La primera lectura de hoy, en el libro de la sabiduría, capítulo que acabamos de escuchar, ¿no? Pero para ponerle el acento, ¿qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse idea de lo que quiere el Señor? Nuestros pensamientos son indecisos, nuestras reflexiones precarias. Necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Espíritu Santo? La sabiduría es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, ¿no? Sin duda, nunca deberíamos de cansarnos de pedirlo, ¿no? Los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de la sabiduría. Nos confundiríamos si entreveramos la sabiduría con la intelectualidad, la capacidad intelectual, la capacidad de abstracción, la capacidad o lo propio, si quieren, de la inteligencia y del estudio. Es sin duda un camino muy importante que hace también a la dignidad y al desarrollo de la persona, ¿no? Desarrollar nuestras capacidades intelectuales. La sabiduría es otra cosa. La sabiduría viene del verbo sapere, saborear. Y ojalá nosotros tengamos ese don del Espíritu Santo que nos enseñe a saborear lo que vamos viviendo, lo que Dios nos va diciendo, lo que Dios nos va poniendo en el camino, abrir los ojos, abrir el corazón, abrir todos nuestros sentimientos desde los ojos de Dios, desde el don de Dios. Que es ser sabio, ¿no? Es saborear la vida, saber vivir. Siempre pongo como ejemplo a la abuela María, la habrán escuchado en alguna homilía alguna vez. La abuela María de una capillita donde yo trabajaba, donde estaba de párroco. Y la abuela María era una abuela paraguaya, viejita, analfabeta, y una muy buena mujer, una santita, ¿no? Muchas veces cuando tenía las cosas más difíciles acudía a la abuela María porque sabía que María me iba a aconsejar bien. Anciana y analfabeta, pero tenía el don de la sabiduría. Y los consejos de la abuela María, que siempre eran sabios. Por eso hago esta distinción, ¿no? No confundir que porque yo pude estudiar, que porque yo tengo un título, que porque yo puedo tener esta, si quieren, claridad mental o lo que sea, no quiere decir que sea sabio. Me pueden sobrar títulos sin ser sabio. Y este llamado de la primera lectura es justamente a esto, ¿no? La sabiduría que nos enseña a ver la vida con los ojos de Dios, yo diría así, ¿no? Iluminar nuestra vida con la luz del Espíritu Santo y dejarnos guiar. Ahora, los caminos de Dios y los caminos del Espíritu Santo, yo me atrevo a decir que siempre van a ser caminos rocosos. Pero sin embargo, el Señor nos conduce por verdes praderas, en medio de las rocas, en medio de las dificultades, pero con la visión que nos lleva a la totalidad del sentido de la vida, con la visión que nos lleva a la eternidad. Mirada puesta en la eternidad. Y cuando digo la eternidad, también siempre aclaro lo mismo, no nos quedemos solamente con el post-mortem, para después de la muerte. La eternidad ya hoy tiene estas chispas que van iluminando nuestro camino hacia lo que algún día va a ser pleno. Pero no hay eternidad, no hay acceso a este encuentro para siempre con Dios si no lo caminamos desde ahora.
camino de la vida como un camino de encuentro hacia la eternidad, y la eternidad como el pleno sentido de todo lo que es nuestra vida. Toma todas nuestras dimensiones. El camino de Dios, el encuentro con Dios, no es solamente lo que vamos a encontrar dentro de un templo, en estructuras religiosas. Aquí nos alimentamos, los sacramentos nos alimentan, los sacramentos nos sostienen, pero nos alimentan para la vida, nos alimentan para ser discípulos. Hoy Jesús es también, como siempre, muy claro, ¿no? Y habla de las condiciones para ser discípulos, ¿no? Para ir detrás de Él. Nosotros decimos, bueno, ser cristianos, ¿no? Junto a Jesús iba un gran gentío. Y él dándose vuelta dice, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y hasta la propia vida, no puede ser mi discípulo. Nos pone todos ejemplos de nuestros grandes amores. Por supuesto que no es para despreciar. Importante que es el amor de los esposos, importante que es el amor de un padre, una madre hacia sus hijos. Miren cada una de sus propias vidas, ¿no? No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin ser amado. Y aprendemos a amar en cuestiones concretas. Nuestros padres en nuestra infancia, ojalá seamos educados en el amor. Ojalá los esposos tengan esa gran oportunidad de construir una familia desde el amor, no desde un negocio a cambio de algo, ¿no? Desde el amor. Y a esto que es tan básico y fundamental, Jesús le agrega un acento especial. Bueno, aún esto, quien quiera seguirme, quien quiera ser mi discípulo, bueno, esta búsqueda de Dios, por encima de todo esto, va a superar todo esto. Y que nos invita a que seamos capaces a renunciar hasta de nosotros mismos, ¿no? Quien no renuncie hasta su propia vida no puede ser mi discípulo. Si verdaderamente Dios está en nuestros corazones, ahí vamos a encontrar el pleno sentido y la plena identidad de nuestra vida. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien ordena su vida con los criterios de Jesús, ahí siempre vamos a encontrar la respuesta. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Vamos a encontrar ahí siempre la respuesta. Si solamente damos respuesta a las cuestiones de la vida, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, ahí ese no es el camino del cristiano, ¿no? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué quiere Dios? Y ahí se juega entonces la sabiduría a la cual nos invitaba la primera lectura, ser sabios. Hoy la iglesia, decíamos, vive un domingo especialmente de fiesta. A todos nos ha tocado muy de cerca esta canonización, esta doble canonización. Y yo creo que la vida de estos dos jóvenes santos nos muestran cómo se puede poner en práctica esto desde la propia vida. Pensaba concretamente la prematura muerte de Carlos Acutis, ¿no? A los 15 años. Era una tragedia. Imagínense que se le muere un hijo a los 15 años. Es una tragedia. Y sin embargo, él, consciente de eso, consciente de que entraba al hospital donde no iba a salir, consciente de eso, no lo vivió trágicamente, lo vivió con los ojos de la fe. Pudo vivir la sabiduría, pudo saborear la vida de Dios, que nos da una trascendencia que el mundo no la da, que las cosas no la dan, que las sociedades, y sobre todo una sociedad consumista, materialista, no la da. Los valores de nuestra sociedad no nos llevan a la felicidad, ninguna duda. Ahora, qué increíble. ¿Cuál es el camino, ¿no? el que nos lleva a la felicidad? Y asumir lo que Dios nos pone, y asumir la propia cruz con Cristo.
con el don de Dios, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Y dos jóvenes nos enseñan hoy a vivir, dos jóvenes nos enseñan a ser cristianos, dos jóvenes nos enseñan, que el camino de la oración, el camino de la Eucaristía, el camino de los pobres y de los enfermos. Leía una frase muy linda de Pierre Giorgio que decía: en los enfermos y en los pobres veo una luz que no lo veo en otros. Y evidentemente su sensibilidad, ¿no?, en la caridad le permitió ver con los ojos de la fe lo que los ojos solamente humanos no pueden ver, ¿no? Veía una luz especial en los pobres y en los enfermos, en los débiles y en los necesitados. Y Carlo Acuti, enamorado de la Eucaristía, enamorado de Dios, enamorado de la oración, que con muy corta edad tenía las cosas muy claras. Nos hablan ellos dos, nos cuestionan ellos dos de que podemos ser santos, que estamos llamados a la santidad. La santidad, insisto, no es la exclusividad de un grupo pequeño, no es la exclusividad de un grupo exclusivo. Si nos encerramos en élites, en grupos cerrados, no va por ahí el camino de la santidad. El bautismo, este don de Dios que recibimos todos, nos da ese don, esa gracia, esa invitación, ese llamado a ser discípulos. Y cada uno tiene que vivirlo de su manera. Recién les compartía una cosa que me llama la atención: santos de pantalones, ¿no? Si vemos las imágenes nuestras, miremos el altar acá, ¿no? Todos nuestros santos tienen pollera, porque son curas, porque son monjas, porque son religiosos. Un San José que lo tenemos, siempre con su hábito, un santo de pantalón. ¿Y de qué nos habla eso, no? De una santidad actual, una santidad de hoy. La santidad no es repetir cosas que otros hicieron en el pasado, sino vivir el Evangelio en nuestra vida hoy. En el pasado supieron vivirla en sus tiempos y nosotros tenemos que aprender a vivir la santidad en nuestro tiempo. Hoy el Evangelio nos invita entonces a vivir la alegría del discipulado. La alegría del discipulado necesita renuncia, disponibilidad, dejar que Dios obre, un corazón libre, un corazón generoso. Pidamos a Dios que en este domingo, iluminados por esta palabra, fortalecidos por esta Eucaristía, podamos recuperar la alegría del Evangelio. Cristianos alegres, cristianos hermanos, cristianos solidarios, cristianos de oración, cristianos de comunión, cristianos también de confesión. Acutis nos invitaba siempre a vivir una confesión real, activa, y que sea sana también, que la confesión no sea un lugar solamente para alimentar escrúpulos, ¿no? Que la confesión sea el lugar donde dejamos nuestras miserias para recibir la grandeza y la bondad de Dios, que me ama aún siendo pecador, pero que me libera de la carga porque por mí murió en la cruz. Que nuestra vida también sea una vida de santidad. Y así como Pierre Giorgio veía esa luz en los pobres y los enfermos, esa luz especial, la santidad también es una luz que se contagia. Así como el pecado es una oscuridad contagiosa también. Vivamos también nosotros esta búsqueda sincera, simple, de un camino de santidad para que también podamos ser luz de otros, que no nos vamos a dar cuenta, pero eso se va a encargar Dios. Otra frase que muchas veces repito es una antigua y cortita oración que decía: Señor, que quien me mire te vea. Que quien me mire te vea. Ese es el camino de la santidad, el que tiene a Dios en su corazón lo transmite. Que estos dos santos intercedan por nosotros para que seamos buenas personas, buenos cristianos, buscadores de Dios, sabios en nuestra vida, para que podamos vivir de tal manera que merezcamos algún día aquel abrazo eterno con el Padre en la comunión de todos los santos, y
y que podamos construir desde ahora también el reino de Dios, un mundo distinto, un mundo con esperanza, un mundo donde veamos que la vida, la entrega y también la cruz tiene sentido si la vivimos con Cristo, si la vivimos desde su fortaleza y de su gracia.